a 100 años de la montaña mágica, un programa en conmemoración del centenario de la novela de Thomas Mann. Hola, hola a todas las personas que nos están escuchando, que nos han venido escuchando. Hoy estaremos en el último capítulo de este programa a 100 años de la montaña mágica. Bueno, esperamos que muchos y muchas hayan llegado hasta aquí con nosotros. Y bueno, nuevamente hoy estaremos conversando. Santiago Piedrahita, director del CES. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y Sebastián, director del Centro Colombiano para la Investigación Social. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Santi. Bueno, debo confesar que tengo algo de tristeza porque es el último capítulo. Siempre es difícil llegar al final de las novelas, de las historias ficcionadas que tienen mucho que ver con nosotros, porque bueno, en últimas nos corresponde desprendernos de un personaje. Aunque bueno, creo que es difícil que Hans no lo termine uno acompañando ya de aquí en más. Pero bueno, vamos a concluir este programa. La idea es que antes de como de entrar en materia en lo que concierne a lo que sucede en este último capítulo, pues por fin abordemos uno de los problemas que se han venido prometiendo o un problema que se prometió en otros capítulos, mejor dicho, y es el del tiempo. Entonces, bueno, no sé cuál de los dos quisiera arrancar con el tema prometido. Yo puedo iniciar con algunas puntadas. Este capítulo empieza con un título que se llama Paseo por la arena. Y Thomas Mann se pregunta si uno puede narrar el tiempo. Y hace pues una suerte de intento fallido a propósito, diciendo, bueno, pasó un segundo y luego pasó otro y luego se movió la manecilla del reloj, etc. Para mostrar pues que es inútil intentar narrar el tiempo de esa manera, porque sería como quien sostiene pues una misma nota e intenta hacer pasar eso por música. Sin embargo, sigue su reflexión a propósito del tiempo y dice pues que tanto la música como la narración comparten en que ambas tienen al tiempo como su elemento, es decir, que ambas están condenadas o condicionadas en todo caso a tener que desplegarse en la sucesión y no se pueden dar, digamos, como de manera instantánea. Y de allí que entonces tengan que trabajar pues, con este elemento del tiempo. Sin embargo, si hay una igualdad o una semejanza mejor entre música y narración, dice pues que ahí termina, en tanto en relación con el tiempo, la narración puede hacer algo que la música no. Dice que por ejemplo, pues, no sé, una obra para piano de 5 minutos dura 5 minutos. Pero si yo digo en una narración y pasaron 100 años, eso duró, no sé, 1 segundo y medio mientras lo dije, y sin embargo en la narración pasaron 100 años. Entonces esa posibilidad de que la narración, además de tener en el tiempo su elemento, también lo pueda trabajar como un elemento, como su materia, como su objeto, es lo que permite que Thomas Mann haya intentado hacer una novela temporal, que es esta, pues, y él mismo, digamos, ahí lo confiesa. Y por eso es que estábamos nosotros dándole vueltas pues al tema del tiempo e intentando encontrar el tiempo para hablar de él. Tanto así pues que cuando comienza la novela, él mismo dice, bueno, el lector no sabrá muy bien cuánto tiempo ha pasado aquí en la montaña y también como cuánto tiempo estará dentro de la novela. En tanto es muy larga, pues digamos que también hay un tiempo ahí de lectura
en la que uno convive con el mismo Hans y, y donde a uno también, digamos, como que se le pierden un poco esas formas del tiempo. Es una novela temporal porque no va a intentar narrar el tiempo a la manera, pues, de, como les decía al principio, que pasó un segundo, luego otro, y el tiempo discurría y el tiempo pasaba, que es, digamos, una cosa inútil, sino como aprovechándose de los personajes y de sus impresiones y también del desarrollo de los mismos, por ejemplo, pues en términos formativos, mostrar al tiempo ahí como un elemento de la narración, especialmente en una perspectiva pues como tal vez muy propia de la época de Thomas Mann, y es el tiempo no en términos absolutos, en el sentido pues de que, por ejemplo, el tiempo que todos compartimos, aquí en la Tierra, pues por lo menos, pues para no meternos con la relatividad, el tiempo que calendarizamos, que medimos, sino el tiempo relativo, subjetivo, en el sentido de la manera en la que nos pasa a cada cual y como cada cual la vive, según, digamos, su experiencia existencial o las formas en las que hace la vida. Y de allí que entonces, por ejemplo, aparezca esa primera diferencia respecto a cómo los dos primos, al principio de la novela, sentían el tiempo, pues, o lo valoraban incluso. Recordarán ustedes que el mismo José Tembrini le decía a Hans que la unidad mínima de medida de la montaña era el mes, que allá no conocían pues esa medida que era la semana ni el día, porque se pasaba el tiempo pues, o se lo contaba, digamos, en grandes cantidades. Y bueno, eso tenía que ver pues con todo lo que hemos visto, con la forma en la que se hace la vida allá, con las relaciones que hay con el ocio, la contemplación, la enfermedad, y esa falsa posición pues en el sentido de dejar entonces cualquier disciplina y trabajo en la llanura. Eso me lleva entonces a pensar como entonces en las formas en las que el tiempo se relativiza aquí en la novela. Pues yo podría nombrar varias, pero me gustaría como que también me empezaran a ayudar, si se animan. Pues por ejemplo está el tiempo de la espera, cómo pasa el tiempo en la espera. Ahorita les leo un pesajito que es muy bello sobre eso. Cómo pasa el tiempo, por ejemplo, cuando se lo mide en términos de la medida que hacen de 7 minutos con el termómetro. Cómo pasa el tiempo en cama, por ejemplo, Hans, en relación con el hastío. Y también, por ejemplo, pues no sé, cómo pasa el tiempo entonces en la dicha, en lo que sería contrario al hastío. O, por ejemplo, cómo toma el tiempo el mismo Behrens, que es, digamos, una suerte de mercachifle del tiempo. O cómo lo valora Settembrini, que es, digamos, la representación de la valoración mercantil o productiva del capitalismo en la montaña. Bueno, creo que ese es un abanico amplio. Y también el que mencioné ahorita, pues el de qué va pasando con Hans también en el tiempo, pues que sería como el tiempo de la formación, que yo sé que Sebastián tiene algo por decir ahí. Sí, en general pues uno podría, digamos, plantear este abanico, pero como para irnos introduciendo justamente en él, o sea, hemos dicho, o se ha dicho pues en otros espacios, justamente en discusiones respecto al tiempo, que de alguna manera uno podría decir que nuestro héroe, la figura del héroe de Hans, aparece en la novela como una figura sin tiempo, ¿no? Y esta es pues como una hipótesis interesante porque uno podría decir que Hans es un muchacho que acaba de salir de la moratoria propia de la adolescencia burguesa, ¿no? Esa moratoria burguesa es una moratoria donde no operan los tiempos de la llanura, si uno lo quiere entender así. Es el tiempo en el que uno se forma en la universidad, en el que de alguna manera uno todavía está consentido por la vida, pues. Creo que Hans cuando aparece en la novela está justamente en el umbral de esa moratoria, en el umbral de la moratoria juvenil. Y está a punto de pasar a el mundo del trabajo, donde es el mundo donde el tiempo se mide con regla, donde el tiempo se mide, digamos, bajo la medida del segundo y del minuto y de la hora, en contraposición a, no sé, lo que vale esa hora de trabajo, lo que vale esa hora, no sé, de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo del trabajo es el mundo del tiempo contra dinero, del tiempo contra mercancía, ¿cierto? Etcétera.
el hecho de que Hans aparezca justo en ese punto, pues es muy interesante, digamos, a lo largo de la novela. Si uno se devuelve al capítulo primero, o sea, lo que ve es un Hans que está a portas de justamente ingresar a esta realidad, a esta experiencia del tiempo que uno podría decir enajenada o propiamente capitalista, qué sé yo. Pero pues se encuentra una desviación en su vida y esa desviación es la montaña, y en la montaña se enfrenta, digamos, a una especie de, digamos, a un espacio donde el tiempo está formado de otro modo, ¿sí? O más bien donde el sujeto se expone de un modo diferente a la densificación o a la, no sé, realización de ese tiempo específico. Entonces, la idea con la que empezaba Santiago, ¿no? Que el tiempo aquí es justamente el elemento de la narración, y uno podría decir donde la narración se lleva a cabo, donde la narración se despliega. Uno podría decir que en el caso particular de Hans, el tiempo es el tiempo de su formación, el tiempo de su experiencia, ¿no? Eh, Yo quería hacer una aclaración ahí, tal vez para que sí. más claro todavía eso del elemento. Pues noten que la narración como la música no se despliega en el espacio, como por ejemplo la arquitectura. Entonces solamente se pueden desplegar en el tiempo, sí, era como eso nada más. Ujú. O donde el tiempo y el paso del tiempo y digamos, lo que hemos llamado también en otros espacios la contracción o la expansión del tiempo, ¿no? Dependen justamente de lo narrado y de la intensidad de lo vivido. De nuevo, o sea, si uno se devuelve a la tesis de que esta novela es una novela de formación y atiende un poco a lo que ya hemos dicho en algún otro espacio, ¿no? Que esta novela de formación tiene como una especie de una primera parte de un ascenso donde se abren un montón de expectativas formativas para el personaje principal, y la segunda parte, esta parte de la cual hoy estamos concluyendo, casi que dibuja una suerte de descenso. Tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la forma de la experiencia del tiempo. La experiencia del tiempo en la primera mitad de la novela es una experiencia que uno podría decir una experiencia significativa, ¿no? Un conjunto de experiencias significativas en torno al conocimiento, en torno al amor, en torno a la exploración intelectual, que parece ser que podrían o apuntan a la posibilidad de que ese sea un tiempo que se llena densamente con esos contenidos de la formación, ¿no? La experiencia del tiempo de Hans en la segunda parte de la novela es una experiencia muy diferente, es una experiencia desarticulada, desencajada, perezosa, si uno quiere, digamos, aletargada, ¿no? Esa experiencia del tiempo en la segunda parte de la novela de alguna manera muestra cuáles eran los potenciales de esa primera parte como de esa primera mitad, ¿no? Y en esta medida, esta relación entre tiempo y formación parece ser muy interesante. Es decir, como que en ese tiempo abierto, plenamente abierto, que implica el tiempo de la montaña en contraposición al tiempo enajenado de la llanura, parece ser que hay unos potenciales que se abren, ¿sí? Unos potenciales para la experiencia. Hans coquetea con ello. Hans se acerca a ello, ¿no? Y de alguna manera logra introducirse y mostrarle al lector cuáles serían los horizontes de realización justamente de esas experiencias particulares en el conocimiento y en la afectividad. Pero en la segunda parte de la novela parece que eso se va por la borda. Y ese tiempo se vuelve un tiempo que simplemente se pasa, que simplemente se deja vivir, ¿no? Y esto creo que tiene un significado muy particular dentro de la novela. Yo quería reforzar esa idea con unas citas de la primera parte. Hay un momento, recordarán quienes vienen siguiendo el podcast, que Hans tiene que pasar 3 semanas en cama y el título se llama Sopa Eterna y Claridad Repentina. Entonces dice así: de momento basta con que recuerde con qué rapidez una larga serie de días transcurre cuando los pasamos enfermos en la cama. El mismo día se repite sin cesar, pero como siempre es el mismo, en el fondo es poco adecuado hablar de repetición. Sería preciso hablar más bien de monotonía. Te traen la sopa de la mañana del mismo modo que te la trajeron ayer y que te la traerán mañana, y en el mismo instante te envuelve una especie de intuición, sin saber cómo ni de dónde procede. Te hallas dominado por el vértigo mientras ves que se aproxima la sopa. Las formas del tiempo se pierden y lo que te confirma la existencia es un presente fijo en el que te traen la eterna sopa.
Quería decir eso porque me hacía pensar, Sebastián, con lo que venía diciendo, que si la primera parte es tan rica en sucesos y pasan 7 meses en esa primera parte, que son 5 capítulos, es precisamente pues porque a Hans le ha pasado mucho en esos 7 meses, entonces hay mucho que narrar. Es decir, es un tiempo denso, digámoslo así. Y entonces, claro, en la otra mitad pasan 6 años y 3 meses. Y es un tiempo muy poco denso. Lo interesante es que esta densidad no es una densidad exterior, digamos, a la subjetividad del personaje, No, claro. que no son hechos, es decir, que no es que se narran hechos uno tras otro y entonces que los días son muy vivos, como Ajá. si para que los días fueran vivos tuviese que pasar todos los días algo nuevo, ¿cierto? Es decir, esa densidad es una densidad, si uno quiere, hacia adentro del personaje. Espiritual, sí, claro. Entonces, por eso es que aquí dice que pues trae esta cita, donde dice como que el mismo instante te envuelve y es una repetición que habría que llamar monotonía. Es porque incluso pues, uno puede decir que en estos otros capítulos hay novedades. Obviamente, pues un día es diferente a otro, pero si en esa novedad a uno no le pasa nada y sigue uno siendo más o menos el mismo, y más bien lo que pasa con Hans es que se va deshaciendo, precisamente entonces no hay mucho que narrar, y los años y los meses y las estaciones se pueden narrar de un plumazo, pues, por decirlo así. Escuchándoles se me venía una imagen a la cabeza, y es que pareciera ser que en el punto donde nos encontramos en la novela se refrenda un montón bueno, no sé si un montón, se refrendan varios tiempos presentes. ¿A qué me refiero con ello? Si Hans hubiese dado el paso al tiempo de la productividad, de todos modos es un tiempo de la repetición. Es un tiempo donde si se fuese a narrar... De la productividad capitalista. De la productividad sí, claro. capitalista, me parece bien que lo aclares de esa manera, porque si se fuese a narrar esa productividad capitalista, esa narración es algo fijo, que no necesariamente mostraría como esa densidad subjetiva de la cual ustedes estaban hablando. Claro, eso me recuerda mucho a Marx, porque lo que se va transformando pues, es la mercancía, lo que produce pues, el obrero, etcétera. Pero y no la el novedad queda trabajador allí, y la pero el trabajador queda en la repetición, sí. Trajiste a colación cuando él estaba en cama, Sí. que también es algo estático, donde no le está pasando nada a ese enfermo, aunque uno sabe pues que de todos modos aquí Hans está en una suerte de lucubraciones y demás, pero de todos modos uno podría decir a propósito de esa palabra de la monotonía que hay una fijeza y que por tanto el tiempo como elemento de la narración no nos estaría narrando un sujeto constituyéndose a sí mismo. Y ya nos encontramos en este capítulo 7, donde se hace eso de manera más, donde esto se muestra de manera más explícita, y es un tiempo que pasa, que les resbala por encima de estos personajes, y que entonces pareciera como si se conectase lo que le iba a pasar a él en la llanura, lo que como enfermo le pasa y lo que termina viviendo ya después de pasado mucho tiempo allí en la montaña. Bueno, no sé si estoy forzando mucho la cosa, pero creo que se puede hacer esa conexión. Sí, y me parece muy interesante lo que dices ahí al final, Daniela, y es que de alguna manera ese tiempo de la llanura, de nuevo, esta no es una novela sobre oposiciones simples, no es que aquí todo sea mágico, respecto de la llanura donde todo es aburrido, ¿no? Sino justamente, o sea, lo que se empieza a ver en la novela es que de algún modo inevitable ese tiempo de la llanura, un tiempo muerto que hay que llenar de eventos o de eventualidades, empieza a hacer aparición en la experiencia que tienen los sujetos del sanatorio.
Si uno quiere, uno podría decir que la novela también es una especie de compendio de los grandes avances de la industria cultural a comienzos del siglo XX, ¿no? Y eso ya lo hemos hablado en algún otro momento. El cine, el fonógrafo, la fotografía, etcétera, otro tipo pues como de entretenciones culturales entendidas desde el punto de vista del entretenimiento, empiezan a hacer aparición como una especie de paliativo al tiempo muerto de la burguesía, ¿cierto? Y si uno quiere pues darle una mirada sociológica a la novela, yo creo que también uno tendría que considerarla en los términos de esa oposición entre tiempo burgués o tiempo de trabajo y el tiempo libre, que es una división del tiempo, es una división de las categorías del tiempo típicamente burguesas, ¿cierto? El tiempo libre, este tiempo libre que nos aparece a nosotros en la novela no es el tiempo libre del proletario, no es el tiempo libre del trabajador, ¿cierto? Ese es un tiempo libre que solo se lo puede prodigar un burgués que puede pagar con su renta, así sea una renta venida menos y así sea una renta pues ya no productiva. Solamente un burgués que tiene estas capacidades se puede costear para sí mismo una estancia de 7 años en un sanatorio, ¿no? Es decir, extender su moratoria juvenil 7 años, pues, ¿no? Sí, es que, o sea, es una cuestión, si uno quiere, podría caracterizarla como una cuestión propiamente de clase, ¿cierto? Y en el fondo uno podría criticarle a Thomas Mann pues que esa otra experiencia, la experiencia del tiempo de no trabajo del proletario, pues no esté de ninguna manera descrita en la obra, pues no es una cuestión que le interese. Pero visto desde el punto de vista de la clase burguesa, ¿no? Esta división entre tiempo burgués y tiempo libre es una división problemática justamente porque casi que desencadena en esta comprensión del tiempo a la que de alguna manera muy inconsciente pues arriba Hans en la segunda parte de la novela. Un tiempo libre que no me sirve a mí para, no sé, densificar mis experiencias subjetivas en el aprendizaje o en la búsqueda de sentido, sino por el contrario, donde es el aburrimiento el que aparece y como en forma de espasmos espirituales se tiene que compensar con la industria cultural o con el entretenimiento, ¿no? Sea el juego de las cartas, o sea el cine, o sea la música, o sea la fotografía, o sea el espiritismo, ¿cierto? Digamos que también que también es un elemento muy propio de las industrias culturales del siglo XX, ¿no? La astrología, el espiritismo, el esoterismo, etcétera, ¿no? Que va a aparecer pues, en uno de los capítulos de la novela. Yo creo que ahí podríamos introducir un personaje que es bien interesante, que es Peppercorn. Introducir ese personaje porque ese personaje llega bien precisamente en el tiempo de la disolución. O sea, para que aparezca un personaje como el que vamos a describir a continuación, tiene que estar ocurriendo algo precisamente como lo que ustedes vienen diciendo, y es que ya estás pasando el tiempo y no pasando nada con esas personas que lo están viviendo, no está pasando nada en términos de la densificación de esa subjetividad. Entonces, ¿cómo aparece ese personaje? Antes de justamente entrar en ese punto, que me parece importante la conexión que haces ahí, Daniela, o sea, quisiera terminar esa reflexión sobre el tiempo diciendo, a pesar de que uno puede criticar esta división de clase entre tiempo burgués y tiempo libre, o tiempo de trabajo y tiempo libre, yo creo que la novela no se casa, digamos, con una concepción puramente crítica de esta división. De hecho, sin ese tiempo libre, probablemente Thomas Mann no hubiera escrito La montaña mágica, porque justamente Thomas Mann entendía el tiempo libre como tiempo de trabajo, es decir, como un tiempo de trabajo en aquello que él entendía como actividad de sentido, ¿sí? El arte, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues bueno, dentro de la clase social burguesa existían las condiciones para que eso se pudiese llevar a cabo. Pero lo que sí me parece interesante antes de pasar al punto de Peppercorn y qué significa o qué simboliza Peppercorn en esta constelación de conceptos que hemos expuesto, es que en la novela también aparece ese tiempo libre como un tiempo donde se vislumbra algún tipo de potencial, ¿cierto? Es decir, Hans no se malogró por el tiempo libre, ¿cierto? Y creo que
hay que como prevenirse a sí mismo de una interpretación como tan simplista. No de se este malogró tema. por el tiempo libre burgués. No, en general, creo que no se malogró por la falta de trabajo, que esa podría ser, no sé, la apreciación de Settembrini o la apreciación de cualquier sujeto conservador Ya. de nuestra época, ¿no? A ese muchacho le faltó fue camello, ¿cierto? A ese muchacho le faltó fue ponerse a trabajar, encontrar un destino en su vida. No, es decir, el tiempo libre en la montaña por instantes le mostró todo lo que pudo haber sido, ¿cierto? Y ya o sea, fueron circunstancias objetivas y también espirituales, pero no por ser espirituales son menos objetivas, ¿cierto? Es decir, Hans es un hijo de su época, dice Thomas Mann en el primer capítulo del libro. Es decir, esas circunstancias objetivas hacen que justamente esa experiencia no sea una experiencia permanente, fructífera y verdaderamente formativa, si uno quiere entenderlo así. Es decir, es como si Hans a través de ese tiempo libre se hubiese abierto a una sensibilidad y unas potencias digamos, que terminó por archivar y en esa medida el aburrimiento se convirtió, más la falta de sentido, en unos compromisos intelectuales y espirituales con un sujeto como por ejemplo Piper, o lo que eso puede significar. Ujú. Sí. Sí, sí, me parece que está muy bien esa afirmación. Es como si a través de las potencias subjetivas de Hans en medio de una nueva condición suya que es el tiempo libre, es decir, donde yo puedo desplegar mi voluntad y mi deseo, porque no estoy obligado, pues, por ejemplo, a trabajar, es más bien una época la que niega que esas potencias puedan tener lugar, precisamente pues porque le niegan cualquier realización práctica, pues por ejemplo, en ese sentido. Porque sí, efectivamente Hans, por lo menos pues en un principio, era tremendamente apasionado y muy disciplinado, pues para uno llegar a esas elucubraciones a propósito de el cuerpo, la anatomía, la El tiempo mismo. astronomía, el tiempo mismo, necesitaba cierto rigor y cierta pasión, que no la hacía encontrar pues en un trabajo obligado del cual él no rendía pues sino un prudente respeto. O sea que uno podría decir que este personaje aparece precisamente pues en ese reconocimiento que estamos haciendo de que se malogra una potencia subjetiva desplegándose en las condiciones del tiempo libre. Es decir, es como la gran expresión de que la potencia se vuelve impotente en gracia a una época. O sea, uno podría decir que o sea, si hay un momento en el que ya no sabes qué hacer con tu tiempo, alguien te lo va a decir. Claro. Sí, Ahí exacto. aparece. Porque esa es la característica de este personaje que vamos a introducir. Él sí sabe qué hacer con el tiempo. Es un tipo pues completamente seguro, que no se equivoca, que es narciso y autoritario y tiene pues su mandato, digamos en términos absolutos, es el mandato a gozar sin restricciones y sin miramientos. Y efectivamente ocurre pues incluso un fenómeno de masas, pues porque no solamente Hans queda atrapado por lo que en ese momento el narrador llama una personalidad, y bueno, eso está evidentemente pues hablando de las grandes personalidades que aparecen ya en los fenómenos de masa en Europa, como el mismo Mussolini y bueno, posteriormente Hitler. Este personaje tiene, digamos, varias características que anticipan y que ya también pues hablan de esa época, y entre ellas pues quisiera mencionar algunas para que desarrollemos el personaje y que puede llegar a significar dentro de la obra más allá de lo que empezamos ya a decir. Este tipo es un tipo ya anciano, que tiene, dice pues Thomas Mann ahí, una cabeza de ídolo, es rico, tiene unas empresas, él es holandés y está retirado pues, del trabajo burgués por la enfermedad, pero viene acompañado pues precisamente también de Claudia, lo cual también lo hace, digamos, como más grande a los ojos pues, de los demás, en tanto lleva, digamos, como una suerte de mujer trofeo, que no era una cosa muy extraña para ese momento. Y además de eso, pues también tiene esta cosa de la personalidad, de que pues, habla con seguridad, habla de sí mismo en tercera persona, pues como si fuera una suerte de mimos que se hace
a sí mismo, pero tiene una, yo decía alguna vez, como una afasia selectiva. Eso es un término que también utiliza Zuleta, porque el tipo es incapaz de terminar una frase que le implique tomar postura, en el sentido de que pues, si toma postura le dice sí a algo y no a otra cosa. Este tipo no le puede dar cabida al no en su discurso y en su vida, porque es un sí absoluto a todo y especialmente pues al placer. Mejor dicho, es digamos como una suerte de gran patriarca. Yo creo que eso también es importante. Es decir, no es anodino que sea un hombre con todas las características pues, de un gran padre. Y bueno, efectivamente entonces hace las veces de líder en las juergas y en las comilonas, y de manera autoritaria pues entonces pone a todos a beber y a cantar y a jugar. Y autoritaria pues en el sentido de que manda, pero obviamente hay una complicidad de todos en el sentido de que llegó alguien a llenar un vacío. Es muy interesante el personaje desde muchos puntos de vista. Uno podría analizarlo desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Eso que vos decís que es como una afasia, que sin embargo es una forma de expresión muy particular, porque es un tipo que se expresa en fraseos. Es decir, suelta frases inconexas, ¿sí? Y al soltar frases inconexas, digamos, de alguna manera siempre está tomando partido por algo, ¿cierto? Que al mismo tiempo él no lo entiende como una toma de partido, sino como una especie de, no sé, expresión natural de lo que debe ser, ¿cierto? Que es como la palabra definitiva del líder. Digamos, esa característica tan particular se conecta en general con la incapacidad que tienen los oyentes o su público de decidir algo, ¿no? Y si de nuevo uno quiere hacer una interpretación política, una interpretación sociológica del personaje, o sea, recuerda muchísimo este personaje y la situación en general, la forma en la que aparece y cómo todos se congregan alrededor de él. Digamos, al principio schmittiano, digamos, del dictador, pues, o de quien realmente debe llevar como las riendas de los destinos de una sociedad, ¿no? Realmente lo importante no es quién decide, ¿cierto? Es decir, en este sentido no nos interesa si Peppercorn es inteligente o no, si es bello o no, si es decente o no, sino que lo importante, va a decir Schmitt, es que se decida, ¿cierto? Entonces, creo que se encarna muy bien en la figura más o menos patética de Peppercorn, que hace que el lector se pregunte todo el tiempo, pero ¿cómo están siguiendo a este idiota? Que el lector también haga la experiencia justamente paradójica del autoritarismo, ¿no? Donde realmente lo importante no son los atributos particulares de quien manda, sino que su mandato aparece en un momento y en una situación espiritual en la que es necesario mandar y en la que es necesario fundamentalmente obedecer, ¿cierto? Porque si yo no puedo obedecerme a mí mismo, pues en términos kantianos, si yo no soy capaz de seguir las reglas que yo mismo me doy, pues necesito que alguien me las dé, ¿no? Decir, uno podría decir, pues, digamos, para sintetizar esto, que pues, Peppercorn es una especie de figura protofascista o fascista, pues, en el estricto sentido de la palabra, y, digamos, toda esta reunión festiva alrededor de él, pues, que se da en el sanatorio, no es más que justamente esta fiesta de la desintegración del deseo colectivo, pues, o del deseo de la masa. Y de la identificación colectiva pues en un personaje esencialmente desustancializado, pero libidinalmente cargado por quienes lo obedecen. Me haces pensar algo, y es que lo resolutivo aparece en clave de mandato a gozar. Sí, es eso. Y es bien interesante porque él es el tercero entre Settembrini y Nafta, Sí. donde es un tercero que dice, bueno, no más como despliegues discursivos que parecen no llevar a ningún lado, o que por lo menos no le permitieron a Hans situarse con respecto al desazón que tenía con respecto a la llanura. Y entonces ante ese puro discursar, que en últimas no permitió tomar una posición a Hans, que lo terminó dejando muy solo, que eso lo veíamos en el capítulo anterior con el apartado de nieve. Entonces viene algo de decir, bueno, es así,
pero es así, no en un proyecto que configure una subjetividad de cara a un deseo, pues que permita abrir espiritualmente al sujeto, sino que es más bien goza, y ahí está lo resolutivo. Pues me parece que es interesante que Thomas Mann nos permita ver eso. Ante la falta de proyecto, que venga la decisión, pero insisto, en clave de puro gozar. Yo quería leer un pasajito para quienes nos escuchan puedan hacerse una idea de cómo Thomas Mann lo presenta. Dice así: cuando había bebido, procedía del siguiente modo. Con un gesto de la mano cortaba la conversación, obtenía el silencio, como el director de orquesta hace que se desvanezca el desorden de los instrumentos que los músicos están afinando, y reúne a todas las gentes por medio de un gesto imperioso y refinado antes de atacar la obertura. Su cabezota aureolada de mechones blancos, con los ojos pálidos, las formidables arrugas de su frente, su larga barba y su boca dolorosa, producía evidentemente un efecto tal que todo el mundo se sometía a su gesto. Todos callaban, le miraban sonriendo, esperaban y algunos le hacían signos alentadores con la cabeza. Él decía entonces en voz baja: señores, señoras, bien, todo va bien, archivado. Tengan ustedes, sin embargo, a bien considerar y no perder de vista un solo momento que... Pero sobre este asunto, chitón, lo que me incumbe manifestar es al menos eso. Ante todo y en primer lugar, que tenemos el deber, que lo más inviolable, repito, recalco esta expresión, que la existencia más inviolable que aquí plantea... No, señoras y señores, no es así, no es así. Qué error sería por su parte de ustedes pensar que yo, archivado, señoras y señores, perfectamente clasificado, sé que estamos de acuerdo sobre esto, por lo tanto, a los hechos. Y no había dicho nada. Pero mira, es a los hechos. Sí, claro. Que parecieran es pasar por el cuerpo, pues porque aquí no hay articulación en la palabra. Y pura, pues, como decía Sebastián, pura carga libidinal, es decir, es puro acto, pura forma. Y entonces, pues yo veo también hay como unos cuerpos impactados por una resolución del mandato al goce, no por vía de lo discursivo, pues que se intentó por el lado de September y NAFTA, no fue posible, pero acá es mando a gozar desde el puro acto. Sí. Y no puede preguntarse cómo es posible que un sujeto, digamos, tan poco articulado, pues, cale, digamos, en el seno de una sociedad aparentemente bien formada, ¿no? Es decir, una sociedad que se supone que está formada justamente en la articulación, ¿no? En la articulación lingüística. En el sentido, pues. Entonces, de alguna manera, y creo que esto lo habíamos mencionado en otro espacio, hay elementos, si uno quiere, mágicos, uno podría llamarlos también inconscientes, pero mágicos en el sentido, digamos, político y hasta antropológico de la expresión, ¿no? Digamos, lo que resuena en el que escucha estos mandatos amorfos digamos, de un sujeto al que yo he investido con una autoridad libidinal, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que resuena allí? ¿No? ¿Qué mandato prehistórico, como ahorita decía bien Santiago? ¿Qué padre primordial, ¿no? ¿Qué figura que late, qué figura edípica, pues, de alguna manera, pues, está hablando allí? Porque uno podría decir que Peppercorn encarna lo que, no sé, algunos sociólogos entienden como el deseo de personalización, ¿no? Que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la incapacidad que tiene, no sé, la base popular de la sociedad para articular su propio deseo. Y entonces lo que espera esa base justamente en la personalización es que alguien, el caudillo, ¿no? Un sujeto investido, simbólicamente pueda expresar con claridad todo aquello que yo quiero decir. O sea, lo paradójico y lo irónico, pues, y cómo juega y se ríe de alguna manera y carcajea Thomas Mann en la figura de Peppercorn, es que no dice nada, ¿no? Es que realmente expresa también la vacuidad del deseo de quien espera que el sujeto autoritario pueda expresar
el deseo total, ¿no? Eso me parece interesante pues en este pasaje y alrededor de este personaje, porque tampoco es que Thomas Mann esté haciendo ciencia pues o sociología, ¿no? Sino que también, digamos, introduce justamente esta ironía digamos, de la desintegración del personaje de Peppercorn para mostrar al mismo tiempo la caricatura un poco de la masa. Yo tenía aquí otro pasajito cuando Settembrini le dice a Hans pues, que si no le da vergüenza estar detrás de un tipo pues, que incluso está con Claudia y que en realidad es un estúpido. Le dice, pues, este tipo no dice nada. Y Hans, bueno, ahí como tomado ya por el espíritu de Peppercorn, lo defiende con una racionalización porque dice, bueno, no es tan difícil, no es tan fácil diferenciar la estupidez de la genialidad, bueno, que la línea es delgada, bueno. Entonces le dice incluso que, pues, que pensara en el caso en donde estuviera NAFTA por un lado y Peppercorn por el otro, y que empezaran a echar su discurso y que obviamente pues tendría más éxito Peppercorn, y digamos que entonces eso sería un valor, y por eso entonces le dice Settembrini, ¿no le avergüenza adorar hasta ese punto el éxito? Preguntó Settembrini. No pido que se reúnan en torno a NAFTA, pues se trata de un espíritu pernicioso que puede extraviarlos, pero me siento inclinado a declararme su partidario. Imagínense, es en el único punto donde puede estar de acuerdo con NAFTA, su partidario, en presencia de la escena imaginaria que usted ha descrito y que parece que aprueba de un modo censurable. Puede despreciar la claridad, la precisión, la lógica, el lenguaje humano y articulado, para preferir un galimatías, un charlatanismo intuitivo, pero sin duda es usted un hombre perdido. Pues sí, y es una anticipación histórica y es una carcajada histórica también. Es decir, la Europa capitalista prefirió a Hitler que al comunismo, ¿sí? Es decir, cuando Settembrini está diciendo, pues preferiríamos, no queremos que nos que rodeemos a NAFTA y no rodearíamos a NAFTA, lo que está diciendo en el fondo es, pues justamente de esos principios no me voy a plegar, pero sí sería capaz de plegarme de un sujeto como este, que fue realmente lo que sucedió, o sea, históricamente fue lo que sucedió. Pero ahí Settembrini pues está diciendo que él no lo haría, es decir, que incluso aunque no esté de acuerdo con NAFTA, prefiere a NAFTA pues por encima de Peppercorn. El que piensa al contrario de Settembrini sería Hans, porque ven el éxito pues como una suerte de valor en sí mismo. Creo que en este punto podemos introducir esa escena para mí dolorosa y que nos da cabida a conectar el gran embrutecimiento en la montaña con la gran irritación, y es cuando salen a comer cerca a una cascada. Hay un fragmento pues muy interesante en la novela donde son 7 pensionistas los que están yendo a la cascada, donde obviamente está Hans, está este personaje, está Claudia, está Settembrini, está NAFTA, y este hombre, esta gran personalidad, insiste en comer cerca a la cascada, donde el ruido hace imposible el diálogo. Y quiero pues traerlo a colación porque ¿qué significa que ya el ruido, el galimatías, lo inarticulado, haga imposible por lo menos intentos discursivos de los valores republicanos y democráticos, que si bien hemos dicho que el capitalismo los torna irrealizables, de todos modos es preocupante cuando hasta se terminan desvaneciendo en la palabra misma en forma de ideal. Dice así: aquel hombre de gran tamaño había sido siempre tiránico, autocrático y continuaría siéndolo. Quería comer junto a la cascada, sumido en el ruido del trueno. Tal era su capricho. Pues ahí es muy interesante porque sabemos que hay un apartado del capítulo 7 que se llama Trueno. Claro. Tal era su capricho soberano, y quien no quisiera verse privado de la comida debía quedarse. La mayoría de ellos estaban descontentos. Settembrini, que vio desaparecer toda posibilidad de relación humana, de charla o de debate democrático y bien articulado, elevó la mano encima de su cabeza en señal de desesperación y resignación.
Cuando yo leí ese pasaje me acordé mucho de un documental de Michael Illich-Rom que se llama El fascismo ordinario, que recurre a quitarle el sonido a los discursos de Hitler y solo fijarse en la gesticulación, ¿no? Y pues, mostrar cómo resulta absolutamente caricaturesca la representación, pues, ¿no? O sea, cuando mencionabas justamente esto de la cascada y del ruido que justamente solo deja el gesto sin sentido, me acordé mucho pues de ese documental. Ves que justo esta personalidad está haciendo una mímica, Uh-huh. como intentando hablar, obviamente no está hablando, y queda es una pura gestualidad en medio de esa cascada. Exacto. Sí, muestra que no tiene ningún contenido. Lo paradójico, y bueno, como siempre, o como ya nos tiene acostumbrado Thomas Mann en su ironía, es que este tipo se suicida. Es decir, el afirmador absoluto del deseo y de la vida y del goce se suicida. Yo no sé ustedes cómo interpretaron eso. Pues también es otra premonición histórica de Thomas Mann. Sí, digamos, pues yo lo interpretaba así, o sea, el tipo guardaba dentro de sí pues la muerte, y creo que aquí Daniela lo mostró muy bien con eso de Trueno, porque Trueno es el capítulo final, que es el de la guerra, y es muy diciente que él prefiera el sonido del trueno, porque él también lo está ya incluso anticipando. Yo creo que en esta fiesta del goce, o sea, en la fiesta del goce, y entendido goce pues en el sentido, digamos, de una carga libidinal que también es dañina para el sujeto, hay una expresión justamente de lo insostenible, pues, o de Sí. un desarraigo también de la vida en un sentido positivo, la vida en un sentido digamos, del florecimiento, digamos, de la realización de alguna expectativa, ¿no? Sí, de las luchas, del proyecto, del trabajo. Exacto, el goce es negativo, pues en ese sentido, el goce tiende a la aniquilación subjetiva, ¿no? Y un sujeto que lo encarna, y que lo encarna tan densamente como lo encarnaría este líder, este proto-Führer, pues, que es Piper, pues tiene que terminar muerto como terminó muerto el Führer, ¿cierto? Digamos, rodeado de goce, pues, rodeado de goce aniquilatorio, ¿no? Pero desaparece el mandato a gozar, ¿cierto? Bueno, A ver, él muere, ¿cierto? Sí. Y ya no hay ni siquiera, Ya no hay líder. O sea, no hay líder, no está, ni siquiera existe ese galimatías llenando la disolución de la vida y el sinsentido cada vez más exacerbado. Entonces, ¿qué pasa cuando ya ni siquiera está ese líder para nombrar lo que el otro desearía, comillas? Y creo que Thomas Mann lo muestra bien. Ante esa ausencia empieza a presentarse una irritación que se extiende Pero antes en de la el sanatorio. irritación lo que hay es el gran embrutecimiento. Es cierto, sino que en últimas estos ya venían pues embrutecidos de alguna manera. Es como si se profundizase ese fenómeno. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso es interesante hacerlo notar, porque en ausencia del líder aparece entonces que el líder era sino un síntoma, es decir, no es la causa sino el efecto, porque la causa está, digamos, en términos colectivos. Es decir, aquí ya en ausencia de una personificación del problema, aparece el problema mismo en manos de la masa, pues, que es esa cantidad de gente que está allá arriba en ese sanatorio, y aparece bajo la forma pues de una de las modas y del absoluto cambio de pasiones vacuas en el tipo de que en principio se emocionan con la fotografía, gastan dinero en eso, tiempo y cierto pues goce que encuentran en eso, como lo acaban entonces pasan a coleccionar estampillas, etcétera, etcétera. Entonces, y Berens está todo el tiempo pensando cómo llenarles también el tiempo. Ajá. Y es después de eso, cuando ya se agota el gran embrutecimiento, cuando ya el aburrimiento es absoluto, que aparece... O sea, cuando ya los pasatiempos ni siquiera... Ya no hacen nada con esos espíritus ya muy vaciados. Ajá. Aparece ese fenómeno pues, de la gran irritación, que también es otra vez un fenómeno de masas en donde no hay un líder necesariamente y en donde incluso ya quedan tomadas las figuras de
Settembrini y NAFTA, que de cierta manera se habían resistido a Pipercon y se habían resistido al gran embrutecimiento, pero que no pudieron resistirse a la gran irritación. Eso es muy bonito, pues los pasajes, a ver, pues son muy oscuros y muy tristes, pero pues están muy bien narrados, porque muestra Thomas Mann que se discute por cualquier razón, por cualquier nimiedad, y los que participan solamente viendo también aprietan la mandíbula, los puños se crispan también y como que sufren es más bien de una envidia, de que ellos también quisieran tener un motivo para ponerse a pelear, para poder hacerle daño a algo y para, digamos, como de poder descargar, digo yo, su propia impotencia, hasta el punto pues de que los dos dialogantes que argumentaban y no pasaban pues por más allá de la palabra sus diferencias, que son NAFTA y Settembrini, terminan entonces pasándolas pues por la violencia incluso mayor, pues que ya es incluso a través de las armas. Si uno piensa, por ejemplo, en los cuadros de Otto Dix, que como que retrató muy bien a esa sociedad alemana de los años 20, que fue una sociedad del puro goce y de la depresión moral absoluta. Entiende muy bien cómo al mandato, digamos, social y objetivo del goce puro, digamos que dentro de la novela puede estar representado pues en la figura de Pipercorn, pues le sigue justamente el goce de la violencia, pues, ¿no? O sea, si no puedo gozar de otro modo, pues tengo que gozar en la aniquilación. O sea, me parece muy lógico y al mismo tiempo pues, muy inteligente de Thomas Mann, digamos, como poder mostrar esta transición, la transición que hay entre, digamos, de alguna manera la disolución de toda vida, no sé, al decir eso uno siempre corre el riesgo pues, de sonar muy conservador, ¿no? Pero de una vida sosegada, de una vida disciplinada, de una vida, digamos, proyectada a la búsqueda de sentido, etcétera. La disolución de esto, por ejemplo, o sea, en el olvido del cuerpo, que es, por ejemplo, la búsqueda pura del placer, ¿no? En la fiesta, en la noche, qué sé yo, ¿no? Que justamente el objeto del trabajo de Dix, que era mostrar cómo toda esa época de los 20 vivían en la fiesta y cómo la vida social se llevaba a cabo en la fiesta, en la disolución, o no sé, o uno piensa en Gatsby, etcétera, ¿cierto? En Estados Unidos. Digamos, esta experiencia particular que es la experiencia del goce, digamos, el goce, digamos, de alguna manera que no puede ya desplegarse más en este contexto, parece ser como que se sofoca en lo que pues, Thomas Mann denomina la irritación, pues. Irritación es la sensibilidad política, irritación es la radicalización ideológica, irritación es la falta de tolerancia social, irritación es la xenofobia, irritación es el racismo, ¿cierto? Etcétera. Y en esta medida, o sea, creo yo que digamos, hay una relación, digamos, inmanente entre digamos, la forma de evacuación, digamos, de las energías libidinales de la sociedad con el desencadenamiento de la guerra y de la violencia generalizada. Yo quisiera hacer ahí nuevamente una conexión a propósito de lo que conversábamos al inicio respecto al tiempo. Y es que pareciera que también ante el tiempo de la disolución, donde la narración ya no se juega en el campo de un sujeto constituyéndose a través de un proyecto, tuviera que aparecer el tiempo del trueno de la guerra como para volver a darle forma a ese sujeto, a ese individuo. Es decir, ha perdido la forma en el goce, ha perdido las formas en esos pasatiempos que no le implican en nada y la guerra Pues pareciera decir, bueno, aquí hay como un proyecto. que la palabra pasatiempo pues es muy distinta. Pero no sé si hay fuerza pues la interpretación, pero a falta de sentido, dimanando de la fuerza de un deseo y tal fuerza deseante, contando con unas condiciones objetivas, sociales, pues entonces que venga la sociedad de ese tiempo. Precisamente llegando a la Primera Guerra Mundial, situando entonces un propósito.
y creo que vale la pena pues nombrarlo porque el final de esta novela es muy doloroso. A mí me gusta recordar que nuevamente estábamos ante pues recordar nuevamente que estábamos ante la historia de un joven. O sea, él llegó 23 años, ya tiene 30. Sí. Y que entonces es un joven que intentó hacer algo con las potencias del deseo, desde la ciencia, el arte, el amor, que al final eso termina malográndose y que pareciera que esa disolución en la que queda atrapada, pues la sociedad viene a decirle, pues, insértate nuevamente en la llanura desde la guerra, y que, insisto, es muy doloroso porque además esto llega también a través de la voz de su maestro, de Settembrini. Settembrini decía, regresa a la llanura a trabajar como te corresponde en tanto ingeniero, a trabajar en pro del progreso. Y aquí es, bueno, ya no regresarás a la llanura en función del trabajo productivo capitalista, pero sí en clave de una guerra, en defensa de ciertos ideales. Bueno, creo que ahí hay una cosa muy dolorosa. Hay un pasaje en este que se llama El Gran Embrutecimiento, en donde Hans termina jugando solitario, que a mí me gusta la escena, pues en el sentido de que en términos narrativos es muy diciente pues, de toda la situación. Entonces, el solitario sería un juego que ya no necesita de nadie más. Es casi como sí, un acto, pues precisamente como el mismo nombre del juego lo indica. Y Hans dice pues que lo que le gusta de ese juego es que está sometido al azar, que el azar es como muy impredecible, bueno, y que a veces gana, a veces pierde. Pero Stanislao Zuleta tenía ahí una interpretación y es como que ya el sujeto está completamente ganado con respecto a su voluntad, en el sentido de que hagan o deshagan con él. Es decir, pues ya no le opongo nada al destino, a las fuerzas, etcétera, sino que me entrego a las fuerzas del azar, pues que en este caso son las fuerzas del destino de esa época, que es la guerra, y me entrego a ella como un juego, pues. Y cuando llega Settembrini a hablarle precisamente de la guerra y lo encuentra jugando solitario, le dice pues que sus informantes le indican que todo está dándose para que la guerra se dé. Hans le dice, 7-4, dijo Hans, 8-3, sota, caballo, rey, todo va bien, me trae la suerte, señor Settembrini. El italiano cayó. Hans Castorp sintió sus ojos negros, la mirada profundamente entristecida de la razón y el sentido moral, pero continuó todavía un instante cubriendo las cartas antes de apoyar la mejilla en la mano y elevar los ojos hacia su mentor, que se hallaba de pie delante de él, con la expresión impertinente y de falsa inocencia de un pillete. Sus ojos, dijo Settembrini, se esfuerzan en vano en ocultar que usted sabe perfectamente a dónde ha llegado. Placet experiri, fue la impertinente contestación de Hans Castorp, y el señor Settembrini le abandonó. Pues incluso creo que vale la pena leer lo que sigue adelante, porque Hans se da cuenta del punto donde ha llegado. Después de haberse quedado solo, el joven permaneció todavía algún tiempo con la mejilla apoyada en la mano, sentado ante la mesa, en medio de la habitación blanca, sin echar cartas, y en el fondo de sí mismo, presa de espanto ante ese estado siniestro e incierto en que veía el mundo, ante la sonrisa del demonio, de ese dios simiesco, bajo cuyo poder insensato y desenfrenado se hallaba y cuyo nombre era el gran embrutecimiento. Bueno, él ahí se percata del fondo al que ha llegado.
Y creo como para que vayamos buscando el final, y a propósito pues de lo que nombraba ahora, la respuesta que termina apareciendo al sinsentido es el de la guerra. O sea, que a Hans lo saca de la montaña el irse a la guerra. No, otra cosa no lo había retornado allí. Esta mañana que releía unos pasajes de la novela, me percataba de algo que no le había puesto la suficiente atención, y era como se ve como un montón de jóvenes como partiendo a la guerra. Y precisamente hay un pasaje a propósito de esto. Bella juventud, con sus mochilas y sus bayonetas, se podría, con una imaginación humanista, soñar con otras imágenes. Se podría presentar a esa juventud bañando caballos en una bahía, paseando por la arena con la amada, los labios junto al oído de la dulce muchacha, o aprendiendo, con una amistosa sonrisa, a tirar el arco, que eso incluso hizo parte de los sueños de Hans en la nieve. Sí. En lugar de esto, está tumbado con la nariz pegada al barro. Es admirable y extraño que se presten a ello alegremente, aunque se sientan presa de terrores jamás sentidos y de una inexpresable nostalgia de sus males. He aquí a nuestro amigo, he aquí a Hans. De muy lejos le hemos reconocido a causa de la barbita que se dejó crecer cuando se sentaba a la mesa de los rusos ordinarios. Arde traspasado por la lluvia como los otros. Corre con los pies pesados por las botas, con la bayoneta en el puño. Ve cómo pisa la mano de un camarada caído. Su bota claveteada la hunde en el suelo pantanoso. Sin embargo, es él. ¿Cómo? Canta sin saberlo, en una excitación embrutecedora, sin pensar en nada, a media voz, y grabé en su corteza más de una palabra querida. Ha caído. No. Se ha lanzado al suelo porque llega un perro infernal, un gran obús, un atroz pan de azúcar de las tinieblas. Está tendido con la cara en el barro fresco y las piernas abiertas. El producto de una ciencia que se ha convertido en bárbara, cargado de lo peor que puede haber, penetra a 30 pasos de él oblicuamente en el suelo, como el diablo en persona, y estalla con un espantoso alarde de fuerza, levantando a la altura de una casa una fuente artificial y maligna, una fuente de tierra, fuego, hierro, playa y humanidad despedazada. Aquí hay en ese pasaje, pues que yo creo que quien nos haya acompañado pues hasta el final de la lectura de la novela, pues probablemente podrá entender, digamos, como la emotividad que despierta este pasaje. Tiene algunos elementos interesantes. Hacia lo largo de la novela, y en algún momento pues hacíamos una interpretación cuasi cinematográfica también de la forma de la narración, y yo creo que debido a la influencia pues en la época y a las posibilidades técnicas también de dirigir la mirada como lo hacía el cine, yo creo que de alguna manera Thomas Mann también respondía a eso en la forma de la narración. O sea, si a lo largo de la novela pudimos acompañar a Hans tan de cerca, ¿no? En una especie como de Primera persona. una especie de primera persona, de primer plano cinematográfico, y presenciamos casi el interior de su conciencia, es muy interesante que este momento quiera ganar en emotividad y en fuerza expresiva, en tanto logra anonimizar al personaje en la forma de la masa, y en esta forma particular de la masa, que es la masa militar. Es decir, de alguna manera como que desgarra la relación cercana que estableció el lector, ¿no? Y cuando abre este plano, y uno se lo puede imaginar de nuevo muy cinematográficamente, un plano de trincheras vistas desde arriba, en la cual, digamos, en el fondo simplemente se mueven muñequitos, figuritas, que es justamente lo que muere la guerra, figuras, ¿sí? Figuras anónimas, figuras sin pasado, figuras sin historia.
pero la relación particular que establecemos nosotros es una relación de ruptura y desgarramiento con el personaje que hemos acompañado a lo largo de toda la novela, ¿no? Entonces este giro, digamos, expresivo, o sea, me parece muy interesante, me parece muy bien logrado por parte de Thomas Mann, y cuesta mucho para el lector no, digamos, no conmoverse pues hasta la médula cuando pasa por aquí, justamente porque es un compañero el que está allá al fondo, ¿cierto? Es un compañero de un libro de casi 1200 páginas, ¿no? Uno se puede imaginar cuánto tiempo, digamos, también se gastó el lector en la compañía de Hans Castorp, ¿no? Y en esa medida, pues es un tiempo que uno ha llenado de sentido, y ese sentido parecía estar también al mismo tiempo atravesado por las expectativas del propio personaje. Entonces el hecho de verlo ahí en medio del barro, descuidado, absolutamente desencajado, sucio, puesto en peligro, ¿no? O sea, como lo planteaba Thomas Mann, traspasado, atravesado por la lluvia como los otros, ¿cierto? Es un personaje cualquiera, ¿no? Es un personaje que se fue a buscar su felicidad y que de alguna manera canta, ¿no? Y canta esta canción que canta y graba en su corteza más de una palabra querida. Tiene un significado justamente en el capítulo tiene un significado en el capítulo 7. Sí, no, ondas de armonía. Exacto, cuando Hans dedica parte de su tiempo en la montaña a repasar las obras digamos, para el tocadiscos o para el fonógrafo, pues que tienen a disposición en el sanatorio, y una de las piezas pues a las que más le dedica su atención es justamente el Tilo de Schubert. Y pues esta es uno de los pasajes pues que le está cantando acá. Interesante también hacer notar que en este pasaje, a pesar de que casi que Thomas Mann logra mostrar la muerte rondando al personaje, ha caído, no, ¿cierto? Yo creo que es una mague muy, Sí. muy malicioso y malintencionado de Thomas Mann, ¿no? Que hace aquí al final, porque cuando uno lo está leyendo uno se estremece, ha caído, y uno inmediatamente piensa, murió. Se murió, sí. Pero es precisamente porque uno ya no está en primera persona, entonces ya uno no sabe qué le puede ocurrir o no, porque uno está más lejos de Hans. Exacto, ya no hay noticias de ese personaje. Ahí podemos ver una figura que no sabemos muy bien qué le pasó, ¿no? Ha caído, no, es decir, hay una especie como de desorientación y desconcierto en el narrador, y que se la transmite al lector, y en esa medida ya no sabemos cuál fue el destino del personaje, ¿no? Que igual, digamos, muy probablemente no lo podemos imaginar como un destino terrible, ¿cierto? Ya solamente, es que ya es terrible. Ya solamente el hecho pues de que haya terminado justamente en esta guerra, pues es un hecho terrible, ¿no? Y no se ahorra Thomas Mann aquí en este pasaje una crítica a la época, ¿no? Es decir, cuando dice el producto, un gran obús, pues, es decir, un misil recientemente creado, me imagino que es de esos supercañones pues, que se inventaron para la Primera Guerra Mundial, el producto de una ciencia que se ha convertido en bárbara, cargado de lo peor que puede haber, penetra 30 pasos de él oblicuamente en el suelo como el diablo en persona, y estalla en un espantoso alarde de fuerza, levantando a la altura de una casa una fuente artificial y maligna, una fuente de tierra, fuego, hierro, playa y humanidad despedazada. Creo que es casi un poema pues, del horror de la técnica moderna, pues, ¿no? Se nota que nos está costando decirle adiós. Creo que vale la pena leer cómo cierra la novela, porque Thomas Mann hace aquí una suerte de síntesis entre las potencias del amor y el deseo, y el cierre que la época hace frente a ellos. ¿Quieres tú leerla, Dani? O... yo no sería capaz de leerla, la verdad. Siento la necesidad de leerlo porque bueno, no, para el lector, la lectora, quien nos escucha, o no sé si estoy aquí más bien interpretando con el deseo, y es que Thomas Mann cierra es con una pregunta. Es decir, vuelve a situar la pregunta por el deseo y por el amor como intento de abrir camino, más allá de la destrucción y de la guerra. Ay, Dios, no.
Esto es muy difícil. Santilelo tú. Adiós, vas a vivir o a caer. Tienes pocas perspectivas. Esa danza terrible a la que te has visto arrastrado durará todavía unos cortos años criminales. Y no queremos apostar muy alto que puedas escapar. Francamente, nos tiene sin cuidado dejar esa cuestión sin contestar. Las aventuras de la carne y el espíritu que han elevado tu simplicidad te han permitido vencer con el espíritu lo que no podrás sobrevivir con la carne. Hubo instantes en que surgió en ti un sueño de amor lleno de presentimientos, sueño que gobernabas, fruto de la muerte y la lujuria del cuerpo, de esta fiesta mundial de la muerte, de este temible ardor febril que incendia el cielo lluvioso del crepúsculo, se elevará algún día el amor. Y termina ahí. Se elevará algún día el amor. Bueno, creo que con esa pregunta podemos despedirnos. Gracias. Muchas gracias. A quienes nos acompañaron. Y hasta una próxima novela. Chao, chao. Este programa es realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y el Centro Colombiano para la Investigación Social, apoyado por el DAD, Servicio Académico de Intercambio Alemán, y por la Fundación Confiar. Agradecemos a Casa Morada y a Radio Latente por su apoyo en la grabación.